Hola, buen día. Hola. Hoy me parece que vamos a hacer pocos, que mañana es el parcial. Profe, Sí, mira, creo que comparto mucho la opinión del resto de los compañeros en cuanto a la ansiedad que tenemos para mañana. ¿Será, ajá. será posible que te tome 5 o 10 minutos como para dar un punteo de las Sí, cosas de que... hecho, era la idea. La idea hoy es, vamos a trabajar en esta hora y media, depresión, ansiedad, hipocondría, y después va a dar Ricardo la parte de duelos en el medio, y en el tercer bloque nosotros no tenemos un tema, así que la idea era aprovechar para hacer repaso. Si alguien tiene alguna duda, hacer un espacio de consulta, Muchas gracias. por favor. Así que vamos a aprovechar. Bueno, bueno, si les parece, arrancamos. En todo caso, si se suma alguien, lo sumamos. Voy a empezar a grabar. Recording in progress. Ahí va. Bueno, la idea de hoy es trabajar la unidad 6, ¿sí? La unidad 6 tiene que ver con dolor psíquico, ¿sí? Y vamos a empezar al revés. En vez de empezar por duelo, eso lo vamos a dejar para el segundo bloque, ¿sí? Que lo va a dar Ricardo. Y en el primer bloque vamos a trabajar depresión, ansiedad, hipocondría, teniendo en cuenta las características en esta etapa vital, ¿sí? Vamos a ver algunas generalidades, pero nos vamos a centrar en las características de las personas mayores, ¿sí? Así que voy a compartir el Power. Bueno, espérenme un cachín que pongo acá. Ahí está. Bueno, vamos a arrancar entonces con este tema. Primero podríamos pensar algunas cosas generales, ¿no? Digamos, una cosa que me pasó también preparando este Power era que hay una carencia de estadísticas actualizadas, ¿no? Sobre el tema, específicamente en personas mayores, ¿no? Que es lo que uno está buscando. Pero sí encontré algunas cuestiones, ya tiene algunos años, pero bueno, estas son más que nada a nivel mundial, son de la OMS, donde nos muestra distintos porcentajes, por ejemplo, de discapacidad por trastornos neuropsiquiátricos en personas mayores, o un porcentaje de adultos mayores de 60 años o más que sufren algún trastorno mental, quizás ya no califica como discapacidad, pero que sí hay un trastorno mental, y por otro lado, trastornos de ansiedad y también el abuso de psicotrópicos, ¿no? Que es un porcentaje menor, pero que existe, ¿sí? Eh, Piensen esto a nivel mundial, por lo cual son bastantes personas, si bien no es la mayoría de las personas mayores, y esto también es interesante porque viene a romper un poco estos mitos que siempre hablamos, pero que tienen una importancia fundamental, ¿no? Que son eh, justamente las características más viejistas de nuestra sociedad y de cómo piensa los trastornos mentales, cómo piensa eso en relación a la vejez, ¿sí? Por lo cual también esto
nos tiene que hacer pensar sobre estas categorías tan generalizadoras, ¿sí? Entonces, acá podemos pensar, vamos a hablar un poquitito de la depresión y cuáles son las características particulares en esta etapa de la vida, ¿sí? Si ustedes revisan el DSM-4, ¿sí? En el 5 hay unas leves modificaciones, pero en lo que es el DSM-4, que es el que ustedes tienen en el módulo, habla de una serie de síntomas, ¿sí? Que tienen que estar. Por ejemplo, el estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, ¿sí? Donde, ¿qué es lo que se puede llegar a observar? Bueno, tristeza, una sensación de vacío, en algunos casos puede haber llanto también, o deseo de llorar sin tener lágrimas, ¿sí? La irritabilidad, ¿sí? Esto también es interesante porque a veces nos centramos más en esta cuestión de ligar lo depresógeno con el llanto, con la tristeza, con la inmovilidad, pero también la irritabilidad es parte, ¿sí? Y lo tenemos que tener en cuenta. La disminución acusada del interés o de la capacidad para el placer, ¿sí? Que esto puede tomar varias o todas las actividades la mayor parte del día. Y acá podemos observar que la persona lo refiere de sí, o hay otro, o el entorno también lo puede referir, ¿sí? Estos dos, según estos criterios, tienen que estar sí o sí, y los demás pueden estar o no, ¿sí? No es que todo el mundo tiene todo. Puede haber trastornos en el apetito, ¿sí? Por ejemplo, perder el apetito, no tener hambre, o al contrario, incrementarlo, sobre todo lo que tiene que ver con los hidratos y los azúcares. Trastornos en el sueño, ¿sí? Ya sea porque la persona tiene insomnio o porque la persona tiene hipersomnio, es decir, duerme muchas horas, ¿sí? También podemos observar agitación o enlentecimiento psicomotor, ¿sí? Fatiga o pérdida de energía, ¿sí? Sentimientos de inutilidad y culpa excesivos con autorreproches, ¿sí? Me siento una inútil, no sirvo para nada, ya estoy hecho una vieja. Esto también es interesante porque acá se va a ligar muchas veces con esta representación que hay de la vejez. Y de hecho, en los manuales de gerontología se trabaja mucho esto. ¿Qué representaciones tiene la persona con la que yo estoy trabajando sobre la vejez? ¿No? Porque si mayormente son muy negativas, lo que va a hacer es identificarse con esas representaciones. Entonces la persona toma esta idea de que, bueno, yo soy vieja, ¿qué voy a hacer? Me siento un inútil, yo antes podía hacer un montón de cosas, ahora no puedo, ahora no veo bien, ahora no me puedo mover, estoy vaga, no me quiero levantar, ¿sí? Y la disminución de la capacidad para pensar y para concentrarse. Y esto se puede observar, por ejemplo, la persona se vuelve también esto más indecisa o hay una falta de voluntad. Que este es un punto clave porque muchas veces la persona dice, bueno, estoy a gana, no tengo ganas, no le pongo voluntad. Y justamente desde la representación social, ¿qué se le dice a una persona? Dale, tenés que ponerle onda, ¿no? Y lo que hacemos es no terminar de comprender esto, ¿no? De que no es una cuestión de que no le pone onda a la persona, sino que tenemos que abordarlo de otra manera, ¿sí? Y por último, esto es algo que nosotros también tenemos que evaluar, ¿sí? Pensamientos recurrentes de muerte y de acción suicida, ¿sí? Con o sin plan, con tentativa, que también hay muchos mitos alrededor de esto, ¿no? De si lo pregunto, entonces lo estoy incitando, ¿no? Estas ideas que no están buenas, ¿no? Y que nosotros lo tenemos que evaluar, ¿sí? Bien, algunas cosas que también tenemos que tener en cuenta es que todos estos síntomas, o los que tenga la persona, ¿sí? Van a provocar un malestar, que es clínicamente significativo. ¿Qué quiere decir esto? Que es observable, que tiene un impacto, ¿sí? Tanto en sus actividades sociales, como en sus actividades laborales, o en otras áreas que la persona se esté desempeñando, ¿sí? Bien. Por otro lado, lo que podemos observar es que estos síntomas, bueno, no se deben a un efecto fisiológico, ¿no? De que está consumiendo algún tipo de sustancia o algún medicamento o alguna enfermedad que lo pueda estar desencadenando, ¿sí? No se explica tampoco mejor si la persona está duelando, ¿sí? Esos síntomas pueden responder al duelo, no necesariamente a una depresión. Y si los síntomas persisten más de 2 meses, se considera esto un episodio depresivo mayor, y el curso y la duración de las depresiones va a ser variable, ¿sí? Porque va a depender también
de las características de la persona, del entorno, ¿sí? Donde esto se esté desempeñando, ¿sí? Esto es lo que marca, son los criterios del DSM. Algunas otras cuestiones que podemos pensar son los mitos, ¿sí? Un poco esta viñeta lo que lo marca, ¿no? Todo está en tu cabeza, solo ser positivo, bueno, entonces me saco la cabeza y ya estoy mejor. Bueno, si fuese tan fácil, pero no es tan así. Entonces, estos mitos lo que hacen muchas veces es también obstaculizar, ¿no? Poder hablar de esto abiertamente. Esta idea que dijimos antes, ¿no? Esto de no poner voluntad, o que es un problema de personalidad, o pensar que una persona que está cursando una depresión no puede realizar ninguna tarea o no puede tener obligaciones. Entonces, ante este temor de que del otro lado cambie la manera de vincularse o los desvinculen, muchas veces la persona oculta la enfermedad, o por vergüenza también, o por temor, ¿sí? O pensar que la depresión no tiene cura, ¿sí? O pensar, y esto es un poco más específico para las personas mayores, de que es normal la depresión en las personas mayores. Y esto uno lo escucha mucho. Bueno, ¿y qué querés? Ella es grande, no la vas a cambiar. Y es así, vos viste cómo es, ¿no? Esta idea de que las personas mayores son depresivas, y bueno, ya es grande, ¿no? La vejez es de esta forma. Bueno, esto es una de las peores cosas que podemos hacer, porque esto nos va a llevar a que primero normalicemos una situación donde nos está queriendo decir algo, ¿no? Digamos, por algo están esos síntomas depresivos y hay que ver a qué responden. Porque una de las cuestiones particulares en las personas mayores es que puede haber múltiples causas, ¿sí? De esos síntomas depresivos, que después los vamos a revisar, porque puede haber cuestiones biológicas, puede haber cuestiones sociales y puede haber cuestiones psicológicas, ¿sí? Puede haber una mezcla de cuestiones. Por eso tiene que haber una evaluación un poquito más integral de este punto. Y por otro lado, si normalizamos esta situación, no vamos a consultar, ¿sí? Entonces eso vamos a dejar que se siga instalando, que siga estando, que siga causando malestar, ¿sí? Y no hacer nada con respecto a esa cuestión. Bien, ahora vamos a ir más específicamente, bueno, ¿qué sucede en esta etapa vital? Lo que encontramos es que es uno de los diagnósticos más frecuentes, ¿sí? Eh, donde se puede dar distintas sensaciones de sufrimiento, de aislamiento social, ¿sí? Suicidio, sí, también las personas mayores se pueden suicidar. Eh, Digo esto porque a veces hay cierto mito de pensar que por ahí no lo van a hacer, o que es más una queja, que es para llamar la atención, ¿no? Como que cobran fuerza ciertas representaciones sociales que hay sobre esto también en otras etapas, pero que se mencionan quizás más en este momento. Hace que también aumente la morbilidad, o sea, las enfermedades y la mortalidad, ¿sí? Pero tenemos otra cuestión, que muchas veces está subdiagnosticada, ¿no? Esto que quiere decir que por ahí esto, como dijimos, parte por el viejismo, ¿no? De normalizar ciertas cuestiones, pero por otro lado porque a veces su presentación es un poco más atípica. Por ahí la intensidad de ciertos síntomas, por ahí no aparecen todos, por ahí aparece mucho la queja somática, ¿sí? O sea, la persona se queja mucho de dolores, de cuestiones del cuerpo, pero en realidad también la persona está cursando una depresión, o por lo menos hay síntomas depresivos, pero que quedan un poco enmascarados, ¿sí? Por cuestiones fisiológicas. O también puede coexistir con otros diagnósticos y a veces se complica diferenciar una de otra, ¿sí? Y por supuesto el viejismo, que insistimos con esto porque en la práctica se ve un montón, ¿sí? No solamente en las personas mayores, sino también en muchas veces los profesionales, ¿sí? Que trabajan con personas mayores, en la familia, ¿sí? En muchos espacios. Entonces, si yo pienso que no es necesario consultar o que no hay nada para hacer porque ya es así, bueno, la cosa va a continuar, ¿sí? No va a haber nada que lo obstaculice, ¿sí? Algunas cosas que son importantes tener en cuenta: eh, hacer un abordaje integral de la salud, ¿sí? No solamente a nivel físico. Por ejemplo, esta idea de pensar, dice, los adultos mayores con enfermedades, lo voy a leer. Los adultos mayores con enfermedades como las cardiopatías, ¿sí? Presentan tasas más elevadas de depresión que quienes no padecen problemas médicos, ¿sí? Esta cuestión de asociar los problemas cardiológicos con la depresión es un tema importante que nosotros tenemos que evaluar, también no somos médicos, pero sí preguntar si hay antecedentes,
si la persona tiene un problema cardiológico, ¿sí? Porque a veces sí hay ciertos problemas que además no están controlados y eso puede generar también ciertos síntomas depresivos, ¿sí? Y por el contrario, la coexistencia de depresión no tratada y cardiopatía en una persona mayor puede empeorar también la cardiopatía, ¿sí? Y por otro lado, la depresión unipolar sí afecta al 7% de la población de personas mayores en general, ¿sí? Y representa un 5,7% de los años vividos con una discapacidad entre las personas de más de 60 años, ¿sí? Por eso es importante también hacer un diagnóstico temprano. Fíjense como que tenemos varias, si uno pudiese pensar en las intervenciones, ¿no? No solamente asistenciales, sino también de prevención y de promoción de salud, ¿no? Digamos, de poder alertar, sensibilizar sobre estos temas, ¿no? Para no dejar que esto pase, ¿no? Y hacer de cuenta que no pasa nada. Este es un estudio, cuando yo estaba buscando acá para estadísticas, es un estudio argentino es un estudio epidemiológico, ¿no? En salud mental, en población general, ¿sí? Pero tiene algunas cuestiones particulares que me parecen interesantes. Si lo googlean lo van a encontrar. Donde, por ejemplo, dice, ¿no? Que en la tercera parte del estudio, donde se evaluó la utilización y adecuación del tratamiento en los últimos 12 meses para trastornos mentales, lo que encontraron es que la mayoría de los individuos con un trastorno mental dentro de los últimos 12 meses no habían recibido ningún tratamiento, lo cual indica altos niveles de necesidades no atendidas y la necesidad de realizar más investigaciones y acciones orientadas a reducir las barreras hacia los tratamientos, ¿no? E incrementar el acceso. Uno se puede preguntar por qué no hay, por qué no está en tratamiento la persona, por ejemplo. Se encontró que las mujeres y aquellas personas que nunca contrajeron matrimonio fueron más propensas a buscar o a recibir tratamiento, y aquellas con nivel de educación bajo o medio bajo fueron menos propensas a ello. O sea que acá tenemos algo interesante también en relación al género, en relación a la clase social, también si la persona está casada o no, ¿no? O si la persona, que creo que en la parte de duelos, creo que con Ricardo lo van a ver, o al menos nos había pasado también cuando trabajamos en el prejubilatorio, que las personas que por ahí no tenían pareja y no tenían hijos, tenían como una mayor previsión de estos temas, ¿no? Consultaban más, ordenaban más las cosas, ¿no? Como, bueno, el depender a veces tanto de uno, ¿no? Y tener cosas como decir, bueno, las tengo que resolver por si me pasa algo, ¿no? De alguna manera, una manera quizás distinta de cómo encarar situaciones vitales, ¿no? Me parece que es interesante como variable de tener en cuenta. Y después en esta otra parte, que me parecía también importante compartirla, que en la cuarta parte del estudio se analizó la demora en el acceso al tratamiento luego de la primera aparición de un trastorno mental. O sea, ¿cuánto tiempo tarda la persona en consultar? Dice, aunque la mayoría de las personas con algún trastorno psiquiátrico en la Argentina en algún momento de la vida accede al tratamiento, ¿sí? Sobre todo cuando hay trastornos del ánimo o de la ansiedad, los tratamientos tempranos son una excepción y las demoras van entre 1 y 3 décadas. O sea, fíjense la cantidad de tiempo que pasa entre que aparece el trastorno y se consulta, ¿sí? O se accede a un tratamiento. Estas demoras en el tratamiento son una pesada carga, bueno, para el sistema de salud y para la salud, obviamente, de las personas, de la familia, ¿sí? Y de la sociedad en general. Digo, esto es interesante como para repensar también, ¿no? Digamos, el acceso a esta salud. Bien, y en la vejez, específicamente lo que encontramos son tasas menores de psicopatología si la comparamos, ¿sí? Con otras edades. Lo cual también viene a romper este mito, ¿no? De pensar que las personas mayores son todas depresivas o todos tienen problemas y que la juventud no tiene ningún problema y estas cosas tan ideales y un poco bastante alejadas de lo que pasa realmente, ¿no? ¿Y se acuerdan cuando vimos la teoría de la selectividad socioemocional? Nosotros mencionamos esta palabra, el patetismo y la regulación emocional, son dos conceptos que desarrollamos con esa teoría de Laura Carstensen. Bueno, lo que marca es que quizás esta regulación emocional, esta capacidad de regular distinto lo que sentimos y de diferenciar mejor también lo que sentimos, puede ser un factor protector, ¿no? O algo que nos
ayude frente a ciertos tipos de sintomatología, o al menos de cómo nos movilizamos en ciertas situaciones, ¿no? El impacto va a ser diferente en cada persona. Sabemos que también esto afecta al sistema inmune, por eso también es tan importante el trabajo en este tema. La depresión y el funcionamiento cognitivo es algo que la semana que viene lo van a ver con Judy, que ella va a trabajar tanto la unidad 5 como la 7, que es la de el funcionamiento cognitivo esperable y el funcionamiento cognitivo patológico, ¿sí? Ahí van a hacer la diferenciación entre los cambios esperables, que no son patológicos, de los cambios que sí lo son, que están dentro del área del deterioro cognitivo. ¿Sí? Van a diferenciar lo que es declive de lo que es deterioro, y en ese punto también van a trabajar cómo diferenciarlo de una depresión, porque lo que encontramos en la depresión es que también se ve afectada la cognición. ¿Sí? La persona tiene dificultad para concentrarse, ¿sí? Eh, Puede haber algunas cuestiones de fallos de memoria, pero hay que ver si eso responde a un deterioro cognitivo o responde a la cuestión más del estado de ánimo, ¿sí? Entonces, hay algunas cuestiones que nos pueden hacer diferenciar, porque también nos encontramos con que no es solamente la depresión, no es solamente la demencia o el deterioro cognitivo, sino que hay un diagnóstico que es demencia por depresión, ¿sí? Entonces, ahí se nos complica un poco el panorama. ¿Cómo hacemos para diferenciar las tres cosas que parecen muy parecidas? Bueno, hay diferencias, eso lo van a ver, lo tienen en el módulo de deterioro cognitivo, en la unidad 7, pero la semana que viene con Judy lo van a trabajar también y en el práctico lo van a poder trabajar. Por eso es importante el diagnóstico diferencial y hacer una evaluación, una historia, ¿no? Historizar eso, ¿no? Si hubo episodios previos, si recibió tratamientos previos, hace cuánto aparecen los síntomas, ¿sí? Hay que hacer una historización. Bien, acá tenemos algunas estadísticas un poquitito más actuales de nuestro país, en el 2018, ¿no? De población de más de 60 años, por edad y por género, con recepción de diagnóstico de depresión en el último año, ¿sí? Y fíjense qué interesante que encontramos dentro de lo que es 60 a 74 años, quizás un predominio más de mujeres que reciben el diagnóstico que varones, pero esto se iguala a partir de los 75 años. Fíjense que las tasas acá son 8 a 8, ¿no? Y acá tenemos una diferencia entre 4 y 7 puntos, ¿no? 6 puntos, ¿sí? O sea que acá también tenemos alguna cuestión interesante respecto a edad y género. Y la ENCAVIAM ya tiene varios años, pero es la encuesta sobre calidad de vida en las personas mayores. Lo pueden encontrar, este compendio está de libre acceso, lo pueden buscar en ENCAVIAM y lo pueden descargar si están interesados. Tiene son distintas preguntas, está hecho como un censo, ¿no? Digamos, y tiene distintas preguntas sobre, por ejemplo, manejo de tecnología, necesidad de tipos de ayudas. Bueno, tiene como varias cuestiones que indaga, y una de ellas, una de las cuestiones que se pregunta es sobre depresión específicamente, ¿no? Dice, bueno, en el último año el 8% fue diagnosticado con depresión y de ese número la mitad recibió algún tipo de tratamiento, ¿sí? O sea que ahí también nos hace pensar qué pasó con la otra mitad, ¿sí? ¿Por qué no están bajo tratamiento, más allá de tener un diagnóstico? Y también nos podemos pensar, bueno, ¿qué pasa con aquellos que por ahí están presentando el cuadro, pero no han sido diagnosticados, o no han acudido o no han sido acompañados a una consulta? ¿Sí? Esto también es importante de tener en cuenta. Entonces, uno puede hacerse preguntas, por ejemplo, ¿cuáles deberían ser las intervenciones, ¿sí? Para mejorar estos procesos diagnósticos? ¿Sí? Cómo sensibilizar a la población y capacitar también a los profesionales para detectar posibles casos, cómo prevenir este trastorno. Es decir, que nuestra capacidad de intervención puede ser en distintos niveles, ¿sí? Un poco se acuerdan cuando lo vieron en el texto de Claudia Arias, que cuando hablaban de los niveles de intervención del apoyo social, ¿se acuerdan que hablaban de lo que era la prevención, la promoción y la asistencia? Bueno, acá podemos pensar lo mismo, ¿sí? ¿Qué cosas podemos hacer a nivel preventivo, a nivel de promoción de salud y a nivel asistencial? Podemos trabajar con distintos actores, con los profesionales, con la familia, con la sociedad en general, con la persona mayor, ¿sí?
Podemos trabajar con los cuidadores, ¿sí? Que es una figura sumamente importante, o el acompañamiento, ¿sí? Que tenga la persona, ¿sí? Para poder detectar esto, para poder detectar cómo va, si hay variaciones, ¿sí? Si hay otras cuestiones que, porque esto lo van a ver después cuando vean ya las otras unidades, pero es interesante, que cuando uno no ve a la persona seguido hay cosas que se nos escapan, porque vemos un funcionamiento, pero no vemos el funcionamiento cotidiano, vemos qué pasa en el día a día. Y eso, el informante clave es, como dice la palabra, es clave, ¿no? Digamos, porque es alguien que nos puede dar cuenta de detalles, ¿no? Que nosotros no veríamos, ¿sí? O alguien que ves, no sé, cada tanto tiempo, no lo ves. Si vos convivís con esa persona, tenés un trato más asiduo, vas a poder ver fluctuaciones, vas a poder ver sutilezas, que nos va a hacer pensar si pasa algo, ¿sí? Por eso es importante también el diálogo, es importante tener este informante clave, ¿no? Digamos, para poder trabajar en conjunto. Pasa también en las residencias, ¿no? El psicólogo no ve todos los días a los residentes, entonces hablas con enfermería, hablas con los acompañantes, ¿no? Hablas con las personas que están en contacto también, y además con la persona, pero trabajas con el entorno, ¿sí? Con todo ese contexto que puede ver ese día a día de la persona, ¿sí? Bien, bueno, encontramos diferencias por género también en la depresión, ¿sí? Y esto, ¿se acuerdan que hablamos de 60-74? A veces se los llama viejos jóvenes y viejos viejos. Por ahí la categoría, no sé si el nombre es el más adecuado, pero bueno, para hacer esa diferenciación entre 60 y 74 y 75 y más, los que tienen 75 más tienen más probabilidades de sufrir depresión, y siendo las mujeres, aunque sabemos que vieron que en algún punto después se terminan equiparando, ¿sí? Hombres y mujeres. Pero hay que tener en cuenta varias variables: el estado de salud general, la capacidad física, la red social, el sentido de vida. Ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, más desgranado. Y también hay diferencias en, por ejemplo, bueno, varón casado con mujeres tienden a vivir más tiempo acompañados, ¿sí? Por el tema de la esperanza de vida, lo cual se traduce esto en un mayor sostén y apoyo. Y en los varones las pérdidas laborales y físicas se asocian con síntomas depresivos, ¿sí? Lo que encontramos también con el tema de la viudez, que puede desencadenar algo de esto, y en las mujeres con la ida de los hijos o no sentirse amadas. Habría que ver qué pasa esto en unos años y rastrearlo de nuevo, porque esta información ya tiene algunos años. Esto no lo quiero repetir. Bueno, esto sí me parece interesante compartirlo porque no hay tanta información sobre esto, que son intentos de suicidio. Ya tiene varios años esta estadística, porque del 2009 al 2013, que es el porcentaje de egresos hospitalarios, ¿sí? Por lesiones autoinfligidas intencionalmente, por diagnóstico y género en personas de más de 65 años, ¿sí? Esas son personas donde, bueno, no se consumó el suicidio, pero que esto es importante de tener en cuenta, ¿sí? Por ejemplo, fíjense, el amarillito más claro son las mujeres, el más oscuro son los varones, y acá están por diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, envenenamiento, exposición a drogas. Fíjense que acá tenemos objetos cortantes, plaguicidas, armas de fuego, ahorcamiento, bueno, y otros mecanismos. Fíjense que hay una diferencia de género, ¿sí? Por ejemplo, en los que son envenenamientos, estos dos primeros, o por medicación que tome la persona, eh, tiene una preponderancia más de mujeres, pero en las que son armas de fuego y ahorcamiento aparecen más fuertemente los varones, ¿sí? En lo que son los intentos, ¿sí? Esta información también es importante, digo, como para tener una idea que esto le sucede también a las personas mayores, ¿sí? Porque muchas veces por ahí quedan por fuera también de la estadística o por fuera de este tipo de temas, ¿no? Bien. Otras cosas que tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros leemos una estadística, muchas veces por ahí hay más estadística de personas que viven en residencias, pero lo cierto es que las personas que viven en residencias también tienen una tasa un poquito más alta, ¿sí? De enfermedades y trastornos mentales en comparación con personas que no están institucionalizadas, porque también una de las finalidades de la institución es poder justamente abordar este tipo de problemáticas, ¿no? O al menos las personas que van, es factible que tengan alguna de estas problemáticas. Por lo cual no es representativo de todas las personas mayores, ¿sí? Eso siempre es importante tenerlo en cuenta. Y cuando hablamos del trastorno depresivo, también diferenciarlos de los bipolares. Ahí vamos a encontrar que si la persona
no hay episodios bipolares, es porque, digamos, cuando uno hace una historización no encuentra episodios maníacos o mixtos o hipomaníacos y que acompañan a los episodios depresivos. Por eso es importante historizar, ver si esto le sucedió antes, cuándo, cuántas veces, si recibió tratamiento, qué tratamiento recibió, si le sirvió, ¿sí? Como estas cuestiones son importantes para también, en el caso de que sea necesario, hacer la interconsulta, ¿no? Con un psiquiatra. O en el caso de que la persona tenga un psiquiatra, bueno, contactarnos con el profesional como para que nos cuente un poco más y pensar en conjunto, ¿no? Bueno, y acá quería llegar con esto de las posibles causas, ¿no? Etiológicas de la depresión en personas mayores. Vamos a observar que puede haber causas biológicas, por ejemplo, por enfermedades, hipertiroidismo, patologías cardiovasculares, cáncer, dolor crónico. Esto también es importante, el tema del dolor crónico. Es un tema que hay que abordar. Las enfermedades del sistema nervioso central, enfermedades crónicas o discapacitantes, insomnio, etc. A nivel de los neurotransmisores, ¿sí? Que puede haber cambios, por ejemplo, en la dopamina, en la norepinefrina y en la serotonina, y también por ciertos fármacos, como antihipertensivos, antiparkinsonianos, tranquilizantes, etcétera, u otros que pueden ser consumos de drogas, alcohol, etcétera, ¿sí? O sea que tenemos que tener en cuenta también estas causas etiológicas que pueden darse a veces en varias, ¿sí? No es que es una sola. Por ejemplo, también a nivel psicosocial, ¿qué es lo que tenemos que observar? Bueno, personalidad, ¿sí? Si es una personalidad más depresiva, que tiene ideas o sentimientos de inutilidad, desesperación, si es hipocondríaca, si se centra mucho y de forma excesiva en la salud, ¿no? Si exagera dolencias reales o imaginarias, si tiene un tinte más paranoide, ¿sí? Con ideas de sospecha, celos, actitud defensiva. Si tiene una baja tasa de refuerzos positivos, ¿sí? Con ausencia de realización, ¿sí? De que sentirse realizada en actividades agradables y reforzantes para la persona. Vieron que hay personas que tienden a aislarse, que no tienen actividades. Entonces, esta falta de refuerzos, ¿no? De hacer algo y que sea gratificante, puede estar ligado con la depresión. O una alta tasa de castigos o acontecimientos desagradables. La jubilación, ¿sí? Con pérdida de actividad profesional y la relación con los compañeros, ¿no? Este sentimiento como más de aislamiento, cambios de hábitos, esto a veces también es la institucionalización, ¿sí? Cuando la persona va a una residencia, eso también puede aumentar los síntomas depresivos. Pérdida de seres queridos, dificultades económicas pueden desencadenar algo de esto. Bueno, hay distintas teorías, ustedes lo tienen en el módulo, que intentan explicar la depresión en la vejez, que son más específicas, porque hay algunas más generales. Hay modelos conductuales, cognitivo-conductuales, que tratan de explicar, o por ejemplo el modelo de Beck, hay varios, ¿sí? Que intentan explicar la depresión en general, pero hay algunas en particular que tratan de explicar la depresión en la vejez, ¿sí? Bueno, un poco las de base biológica ya las mencionamos, pero las de base psicológica y social tenemos, por ejemplo, la perspectiva desde los eventos traumáticos y estresores vitales negativos. La teoría de la selectividad socioemocional tiene una lectura, podemos decir, indirecta, ¿sí? De la depresión. La perspectiva desde la integración social y los intercambios y la pérdida del control, ¿sí? Que esto es una de las cosas también importantes de evaluar, el grado de control, ¿no? Que la persona siente que tiene sobre ciertas circunstancias, porque lo que, lo que vamos a observar es que si muchas veces el locus de control es externo, es decir, si nosotros consideramos que las cosas que nos pasan y no tenemos control sobre eso, si es algo externo, el control está por fuera de nosotros, nos pone en una posición más de indefensión, ¿no? Aprendida, es como que, ¿qué voy a hacer si haga lo que haga no va a cambiar las cosas? Entonces, ahí tenemos que transformar también nuestro grado de control sobre lo que nos pasa, sobre el entorno, y poder volver a ganar esa confianza en que podemos tener un cierto control, ¿no? Sobre las cuestiones. Ahora lo vamos a ver más en profundidad, pero por ejemplo, cuando hablamos de esta primera perspectiva que habla de los eventos traumáticos y los estresores vitales negativos, lo que trata de relacionar esto es la relación entre los estresores y la depresión, ¿no? Una línea, hay varias líneas, pero una de ellas, por ejemplo, lo que dice es que hay una mayor probabilidad de deprimirse en la vejez
para aquellos que padecieron situaciones traumáticas tempranamente, ¿sí? Tortura, campos de concentración, guerras, etcétera, que se pueden reavivar por estresores actuales. Esta es una línea. Otra línea lo que dice es que estresores actuales, situaciones que nos generan un desafío, ¿no? Los síntomas depresivos y el modo en que se alteran mutuamente, ¿no? O sea, la relación entre el estresor actual, los síntomas depresivos y la relación que existe entre ellos. Entonces dice que hay estresores en la vida cotidiana, crónicos conectados con factores sociales y eventos negativos, que han sido ubicados como la primera causa de los síntomas depresivos y este sentimiento de vulnerabilidad, ¿sí? Y acá también va a incidir, por ejemplo, críticas y conflictos interpersonales y el propio proceso de envejecimiento, que muchas veces se vive como un estresor, ¿no? Y acá volvemos a poner la idea de la representación que la persona también tiene sobre lo que es la vejez, ¿sí? Y la selectividad socioemocional, que ya la vimos, tiene una, si quieren la repasamos, de paso no sirve para el parcial, ¿se acuerdan que hablaba de que a lo largo de la vida, a medida que nosotros vamos percibiendo el tiempo que nos queda, nos vamos a estipular metas según el tiempo que tengamos por delante, ¿sí? Entonces, si pensamos que el tiempo que nos queda por delante es un tiempo más acotado, vamos a fijarnos metas, o sea, nuestra motivación va a estar en metas más emocionales. Es decir, deseleccionamos justamente con qué actividades o con qué personas nos sentimos más satisfechos o nos genera una sensación más positiva. Entonces, seleccionamos y nos quedamos con aquellas actividades y personas que nos generan una mayor satisfacción vital, ¿sí? Y se acuerdan que acá lo que mencionaba es que este patetismo o esta regulación emocional lo que nos permite es percibir y diferenciar mejor las emociones, regularlas. ¿Se acuerdan que decíamos que las personas mayores por ahí se centran más en la información de tinte más positivo, ¿sí? Que en la negativa, ¿sí? Tratando de evitar los estímulos que son más desagradables, ¿sí? Entonces, uno puede decir, bueno, acá la persona selecciona, pero también, y un poquito se acuerdan que acá en la anterior lo veíamos cuando decíamos que somos quizás más vulnerables a ciertas críticas o conflictos interpersonales, bueno, uno puede hacerse preguntas, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos de tener vínculos significativos en relación al bienestar? Que por ahí nos genera una mayor dependencia con algunos y por miedo a perderlos no decimos ciertas cosas que nos molestan, ¿sí? O, no, o como son personas muy significativas, si hay algo que nos dicen, nos sentimos más vulnerables a esas críticas, ¿sí? Esto lo podemos relacionar con lo que mencionamos anteriormente, ¿sí? Es una explicación indirecta, ¿sí? No es específica para trabajar el tema, pero se podría llegar a pensar alguna cuestión particular. Y con respecto a la integración social y los intercambios, lo voy a leer acá porque me parece que es interesante para pensar. Dice, por integración social, uno dice, ¿no? ¿Pero qué es integrarse o sentirse integrado socialmente? Bueno, son lazos interpersonales, ¿no? Con los que cuenta una persona. Como por ejemplo, el número de miembros de la red en relaciones personales o el número de papeles sociales que un individuo posee o desempeña, ¿sí? O sea, como los roles en los que el cual se está desempeñando. Entonces, estas formas de integración son importantes. ¿Por qué? Porque la falta de integración le quita sentido a la vida, generando depresión o estrés, ¿no? Si uno no siente que pertenece a nada, si uno siente que no tiene con quién compartir, no tiene otros, y uno siente una insatisfacción con eso, no es algo elegido, ¿sí? La integración social también fortalece el acceso a las fuentes de ayuda, ¿no? ¿Se acuerdan que con Claudia Orias el texto lo vieron, ¿no? ¿Se acuerdan que hablaban de que existen tipos de apoyo? Los tipos de apoyo pueden ser instrumentales, cognitivos, económicos, ¿sí? Etcétera. Y otra cosa son las fuentes de apoyo, que es de dónde salen esos apoyos, ¿sí? Esto es importante que lo diferencien porque a veces los confunden. El tipo de apoyo es el tipo de ayuda. ¿En qué me ayudas? ¿Sí? Y la fuente es de dónde sale esa ayuda. ¿Quién me la da? ¿Me la da mi vecina? ¿Me la da mi familia? ¿Me la da el grupo de voluntarios? ¿Me la da el Estado? ¿Sí? Y esas eran, ¿se acuerdan? Formales e informales. Bien. Y la integración social fortalece un contexto, ¿sí? Dentro del cual las relaciones de soporte y de ayuda pueden desenvolverse también fuera de la familia, ¿sí? Que no es solamente, porque esto también es importante, cuando uno piensa en ayudas, siempre piensa exclusivamente en la familia, pero también hay
amigos, hay vecinos, está el encargado del edificio, hay otras personas que nos pueden brindar algún tipo de ayuda, ¿sí? Y esto es importante porque muchas veces nuestra mirada también viejista hace reducir al viejo a la familia nada más. Y el viejo también tiene amigos, o puede tenerlos, o conocidos, o personas con las cuales se relaciona que van más allá de su familia y que las tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Y que a veces hay personas que no tienen familia y que la red es otros amigos, vecinos, ¿sí? Sí, eso también es importante tenerlo en cuenta. No dar por sentado una cosa ni la otra. Entonces, cuanto mayor sea esta integración social, va a ser menor el número de síntomas depresivos. Las relaciones sociales se van a asociar con un bienestar psicológico, ¿sí? Sobre todo donde, por ejemplo, cuando hay problemas de salud o hay limitaciones físicas, esto lo que va a hacer es moderar esto, ¿no? O también el estrés por problemas financieros, viudez y salud, van a mejorar la autoestima y la capacidad para afrontar dificultades. Y esto es interesante también pensar el sostén que puede haber acá, ¿sí? Frente a estas dificultades. No es lo mismo quizás sentirse solo frente a una dificultad que sentirse acompañado frente a la dificultad, ¿sí? Y acá también lo ligan con otra teoría, que es la teoría de la equidad, donde haya intercambios mutuos, ¿no? Digamos de que cuando, ¿se acuerdan que con Claudia, en realidad en el instrumento que ellos toman, hay una pregunta eh, que es cuando uno le pregunta por cada persona de la red que me está nombrando, si considera que da y recibe lo mismo, ¿no? O si siente que da más o que recibe menos, ¿sí? Entonces es interesante porque también nos habla de cómo se siente la persona con sus vínculos, ¿no? Si siente que son vínculos más equitativos o uno ve que en todos dice que da mucho más de lo que recibe, entonces ya estamos hablando ahí de una cierta insatisfacción en sus vínculos, que habrá que ver si es una percepción o real, ¿no? Digamos en ese punto, eh, cómo percibe a los demás, ¿no? Si nunca es suficiente o verdaderamente siente que los vínculos no responden. Bien, entonces hay ciertos intercambios positivos, ¿sí? Que pueden relacionarse de manera negativa con la salud mental, ya que crean relaciones de dependencia, por ejemplo, ¿no? O a la inversa, lo que sucede con la posibilidad de ofrecer ayuda a otros. Los intercambios de ayuda, aunque sean necesarios, dejan al sujeto en una relación de dependencia. Y acá es donde tenemos que ver esto, que nos sirve para pensar como el punto medio, ¿no? Digamos, de cómo integrarnos, cómo intercambiar de alguna manera sin sentir que nos estamos volviendo dependientes de otros, ¿no? Pero bueno, es algo interesante, como todo tiene su lado B. Y la teoría de la pérdida de control, que sería la última que nos puede llegar a dar cuenta de esto, tiene que ver con la asociación de síntomas depresivos con la pérdida de control en diferentes escenarios, ¿sí? Ya sea por limitaciones, por desprotección, por vulnerabilidad. Esto nos lleva a tener ciertos temores, ¿sí? Y tenemos como actitudes de cuidado, ¿no? Evitamos actividades, por ahí nos aislamos. Esto se observa mucho, por ejemplo, con las caídas. Ese es un tema súper importante, porque se arma, hay una cuestión de el síndrome post-caída, ¿no? Que es el temor a moverme, el temor a caminar, el temor a bajar una escalera, porque no me quiero volver a caer, ¿sí? Entonces, ese temor lo que hace es que la persona se repliegue más, tenga menor movilidad, y sabemos que la menor movilidad también nos va a traer dificultades para caminar. Entonces se va a armar ahí como un círculo vicioso que es importante poder romper, ¿sí? Y generar espacios de confianza, que la persona tenga elementos que le brinden seguridad en su entorno y en sí misma, ¿sí? Pero el tema de las caídas es súper importante de abordar, ¿no? O incluso esto se observa cuando la persona está, por ejemplo, en rehabilitación, ¿sí? En kinesiológica. También es importante acompañar, porque a veces la persona puede tener temor de hacer ciertos ejercicios o de movilizarse por miedo a que le duela, a caerse, a que algo se descompagine, ¿no? De ese cuerpo, que la persona se tiene como que reamigar, ¿no? Con ese cuerpo. Bien. Eh, bueno, hasta acá esto. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son las intervenciones posibles? Bueno, la idea, si puede ser integral, mejor, ¿sí? Psicoterapia, red de apoyo y farmacología. Eh, la evaluación de la red va a ser importante, ¿sí? ¿Con qué red cuenta la persona? ¿Sí?
em, para ver si hay apoyos o hay carencia de ciertos apoyos, ¿sí? Y eso nos va a ayudar a pensar qué intervenciones tenemos que hacer, cuáles son posibles, cuáles necesitamos por ahí de algún tipo de ayuda, ¿sí? Para poder armar esa red. Con la psicoterapia, distintas corrientes, ¿sí? Eh, las entrevistas es sumamente importante, ¿sí? Poder evaluar antecedentes. También podemos tomar escalas, ahora les voy a contar de una que se suele tomar bastante, sobre todo por ahí en las residencias. Y hacemos una exploración, ¿sí? Sobre alteraciones del estado de ánimo previas, indagar si hay dolor crónico, si hay crisis vitales o situaciones de duelo, evaluar acontecimientos desencadenantes, ¿sí? Institucionalización, problemas socioeconómicos. Y también tenemos que tener en cuenta, más allá de que nosotros no somos médicos, pero la farmacocinética, es decir, cómo se absorbe la medicación, cómo se distribuye, ¿sí? Cuestiones a tener en cuenta, por ejemplo, si hubo anteriormente medicamentos que no le sirvieron, o que la persona cambió una dosis, ¿sí? O que la persona dejó una medicación. Todas esas cosas las tenemos que preguntar, porque a veces también puede alterar el estado de ánimo, ¿sí? Em, bien. Y otra cuestión que no es menos importante, que es la importancia de la cultura, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Hay personas que son reticentes a ir a un psiquiatra porque consideran que, bueno, no estoy tan loca para ir, o no lo necesito, o no quiero tomar medicación, no quiero estar dopada, ¿sí? Hay como muchas cuestiones ahí que hay que trabajar. Y la psiquiatra, primero, no significa que uno esté mejor o peor que nadie, tampoco significa que voy a estar dopada y no voy a poder responder por mí. En todo caso, es una mala ejecución de la medicación, pero nadie me tiene que dejar así. Bueno, hay un montón de cosas que uno tiene que trabajar, porque obviamente son temores, son representaciones sociales, que también pasa con el psicólogo. Yo no necesito el psicólogo, ¿para qué voy a ir al psicólogo? Bueno, son todas cuestiones que tenemos que poder abordar y trabajar. También una intervención más indirecta sería ver, bueno, qué representación tiene la sociedad, ¿no? De lo que es el trabajo en salud mental, lo cual ahí también nos deja un espacio propicio para intervenir, ¿no? Más allá de la particularidad esta, ¿no? Pero también eso va a hacer que, por ejemplo, la persona prefiera un tratamiento antes que otro, ¿sí? Es decir, bueno, no, yo voy, directamente voy al psiquiatra, que me medique y chao. Y otro dice, no, ni loco voy al psiquiatra, ¿no? Y como en cada persona también va a estar una representación específica. Pero es importante indagar y hablar claramente, ¿no? Con la persona sobre el tratamiento, qué es lo que se va a esperar, ¿sí? Pensar en conjunto. Y acá puse esta cita, me pareció que es importante, que dice que la eficacia simbólica, ¿sí? Entendida como las creencias con las cuales las personas construyen, tanto individual como socialmente, sus padecimientos, determina que nuestros tratamientos, incluyendo los farmacológicos, no deban dejar de tener en cuenta estos conocimientos para contribuir a la mejor terapéutica, ¿sí? Es decir, que no podemos hacer de lado estas representaciones, sino que las tenemos que tomar y trabajar para una mejor adherencia también al tratamiento, ¿sí? Bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar? Bueno, los aspectos biológicos que dijimos previamente, ver si la persona se hizo un chequeo médico, cuándo fue la última vez que se hizo un chequeo médico, ¿sí? ¿Qué medicación está tomando? Si la toma o no la toma, ¿sí? Los pensamientos acerca de la vejez, sumamente importante. Sus habilidades interpersonales, el autoestima, el autocontrol, su estado mental, los rasgos de personalidad, el sueño, ¿sí? Esto es sumamente importante. Hay personas que no duermen bien hace un montón de tiempo. Enfermedades crónicas o discapacitantes, ingreso a una residencia, ¿sí? Son todos factores que tengo que tener en cuenta a la hora de evaluar, porque pueden ser, jugar un papel frente a los síntomas depresivos, ¿sí? Podemos usar escalas en la entrevista, ¿sí? Hay varias herramientas para evaluar estas cosas. Y también tenemos que pensar si la persona se siente capaz para afrontar estos cambios o situaciones que está atravesando, si esos cambios son abruptos o fueron inesperados, si hubo o no un periodo de adaptación a esos cambios, ¿sí? Todos estos factores los tenemos que tener en cuenta, porque pueden aparecer síntomas depresivos, ¿no? Si yo siento que no tengo forma de controlar lo que me pasa, si me cayó como un balde de agua fría, si fue un cambio muy grande, muy rápido, ¿sí? Esto a veces pasa en las residencias. Cuando la persona entra a la residencia, yo extraño mi casa, no quiero estar acá.
sobre todo cuando a veces no hay tanto registro de sus dificultades, por ahí porque son cognitivas, ¿sí? Bueno, todo esto trae un malestar bastante grande, ¿sí? En las personas. Bien, una de las escalas que la que vamos a ver es la escala de depresión de Yesavage, una escala validada para el trabajo con personas mayores. Es sencilla, en realidad la escala original tiene 30 ítems, y la escala, hay dos escalas abreviadas, una de 15 y una de 5 ítems. En realidad la que se suele usar es la de 15, la que tiene como eh, mayor uso, es la intermedia, ¿sí? Y fíjense, de hecho, si la buscan la pueden descargar, ¿sí? Se encuentra rápidamente. Es una escala de depresión geriátrica que fue creada por Yesavage y colaboradores, y tiene un tiempo de aplicación entre 5 y 7 minutos, y se le va a pedir a la persona que responda ante unas preguntas por sí o por no, ¿sí? ¿Cómo se ha sentido en la última semana? ¿Sí? Son ítems sencillos, ¿sí? Donde si la persona responde en algunas específicamente como sí o como no, valen un punto, ¿sí? Tienen un puntaje máximo de 15 puntos, ¿sí? Y según la cantidad de puntos que toma, es si hay o no depresión y en qué grado, ¿sí? Esto se puede tomar en distintos contextos, comunitario, hospitalario, cuidados prolongados, etc. Lo que necesitamos es básicamente la escala y una virome o algo para anotar, no mucho más que eso. Y esta es ¿cómo se llama? La escala, ¿no? Por ejemplo, uno dice, bueno, te voy a hacer unas preguntas para evaluar el estado del ánimo. Eh, Ten en cuenta solamente, digamos, cómo te sentiste durante la última semana, ¿no? Y tenés que responder por sí o por no. Entonces, por ejemplo, se le pregunta, fíjense que hay algunas que van a estar en negrita, ¿sí? Acá en los puntajes, y que tiene un 1. Estas son las que van a puntuar como depresión, ¿no? Como síntoma depresivo, ¿sí? Todas las que tienen el 1 y que están en negrita. Por ejemplo, en general, ¿estás satisfecha con su vida? Sí o no. En la última semana. Siempre está bueno también como recontextualizar, porque a veces la persona se olvida y te contesta en general, entonces está bueno como hacer acordar, ¿no? ¿Ha abandonado muchas de sus tareas habituales y aficiones? ¿Siente que su vida está vacía? ¿Se siente con frecuencia aburrido o aburrida? ¿Se encuentra de buen humor la mayor parte del tiempo? ¿Teme que algo malo pueda ocurrirle? ¿Se siente feliz la mayor parte del tiempo? ¿Con frecuencia se siente desamparado o desprotegido? ¿Prefiere usted quedarse en casa más que salir y hacer cosas nuevas? Bueno, si la persona está en una residencia, bueno, quedarse donde esté, no sé, en la habitación, ¿sí? Ahí podemos quizás readaptarlo. ¿Cree que tiene más problemas de memoria que la mayoría de la gente? En estos momentos, ¿piensa que es estupendo estar vivo? ¿Actualmente se siente un inútil? ¿Se siente lleno de energía? ¿Se siente sin esperanza en este momento? ¿Piensa que la mayoría de la gente está en mejor situación que usted? Bien, registramos fecha, nombre, edad y género de la persona. Y fíjense que después tenemos la interpretación, ¿sí? Tiene un máximo de 15 puntos porque puede tener, si marcan las 15, un punto por cada una. Entre 0 y 4 puntos se considera normal, sin síntomas depresivos. Entre 5 y 8 indica la presencia de síntomas leves. De 9 a 10, síntomas moderados. Y de 12 a 15, síntomas depresivos. Bueno, acá me faltó, si tenés 11, ¿dónde quedás? ¿No? Quedó ahí como raro. Debe ser de 9 a 11. Bueno, esta sería la escala, ¿sí? Es una escala sencilla, de fácil aplicabilidad, y podemos tener, se puede repetir, ¿sí? Ya acá, después de un tiempo podemos volverla a repetir y ver cómo da, ¿sí? Sobre todo si la persona por ahí está en tratamiento o hay modificaciones en este punto, ¿no? Bueno, hasta acá, depresión, ¿sí? Eh, Vamos a ver algunas cositas de ansiedad. Bueno, estas cosas que nos dicen, bueno, tómatelo con calma, ¿no? Viví el momento, bueno, es una buenísima idea, como no se me ocurrió, pero la sensación la sigo teniendo igual, ¿no? Bueno, un poco el chiste trae esto, ¿no? De que a veces también hay una banalización con respecto a estos temas, ¿no? Con lo que significa la depresión, con lo que significa la ansiedad, ¿sí? Que no es bueno, la ansiedad, todos sentimos ansiedad, el tema es el grado, y si esto nos incapacita a hacer otras cosas, ¿sí?
Pero bueno, ¿qué características o qué cuestiones vamos a encontrar en las personas mayores con respecto a la ansiedad? Bueno, cuando vi este meme me pareció que era como muy representativo de lo que decía Bertheimer, ¿no? Dice que el psiquiatra lo que hace es, cuando define lo que es la ansiedad, dice que, bueno, hay como tres fenómenos. Por un lado, un sentimiento de un peligro inminente, ¿no? El temor de algo indefinido o desconocido, algo va a pasar, ¿no? Tal como esa sensación constante de una cierta alerta. Una actitud de espera frente a ese peligro, porque si yo estoy con la idea de que algo malo me va a pasar, también voy a tener como una actitud enseguida de estar atenta y de esperar para hacer algo frente a eso, ¿no? Pero tenemos el tercer punto, que es el desconcierto, porque hay una incertidumbre, ¿sí? En la experiencia vivida o anticipada de que algo se encuentra oculto, de que algo va a pasar, ¿no? Digamos, esta sensación de incertidumbre, decir, bueno, pero va a pasar, y cuándo va a pasar, y qué va a pasar, ¿sí? Como que son tres situaciones que se conjugan y vemos un poquito como lo que le pasa al gatito, ¿no? Prepárate para pelear, ¿contra qué? No sé, prepárate, ¿contra qué? Prepárate, y uno está todo el tiempo alerta frente a estas circunstancias, ¿sí? Que, digamos, acá lo vemos medio como un chiste, pero que vivido realmente esto genera mucho malestar, ¿sí? Y una incapacidad muchas veces para hacer cuestiones de la vida diaria, ¿sí? Entonces, hay fenómenos somáticos en la ansiedad. Hay una sensación física que se define como angustia, ¿no? Como esta cuestión, lo que yo siento acá, ¿no? Como una opresión, como una sensación en el pecho, mientras que la ansiedad es más que nada psíquica, ¿sí? Puede ser flotante, es decir, que tengo una sensación general que no está relacionada con algún elemento particular, o puede ser una ansiedad que sí está asociada, como por ejemplo en una fobia, que hay algo específico que dispara la sensación, ¿sí? Bien. O una actividad o una situación que también detona algo más compulsivo, ¿sí? ¿Qué características tiene la ansiedad en la vejez? Bueno, tenemos que tener en cuenta la personalidad, ¿sí? Historizar cómo fue su relación con el estrés, la historia individual, experiencias de personas que son más ansiosas que otras, ¿sí? Entonces, me acuerdo de una persona que siempre estaba, o sea, te llamaba por teléfono, no respondías y ya pensaba que te había pasado lo peor del universo, entonces le generaba mucha ansiedad, entonces llamaba a otra persona, che, fulano no me responde, ¿no? Digamos, era como toda una cuestión, si bueno, por ahí no te podía atender, está en el banco, está trabajando, o se fue al baño y dejó el celular, no sé, está cocinando, no sé, algo que no pudo atender el teléfono, y eso automáticamente era vivido como algo de le pasó algo, ¿sí? Y eso obviamente disparaba un montón de sensaciones, ¿sí? Y de movilización en la familia. Bien. Por otro lado, podemos encontrar el estado de ánimo general. A veces también se combina con la depresión, ¿sí? La ansiedad. También tener en cuenta el funcionamiento intelectual. Si uno se siente más vulnerable, una sensación como más de restricción. Y la ansiedad juega un papel, después lo van a ver más con Judy, pero juega un papel esencial en nuestro desempeño cognitivo. Porque cuando yo me pongo ansiosa, ¿sí? Lo que genero es que me cuesta concentrarme, la atención está más dividida, ¿sí? No puedo como poner todos mis recursos cognitivos en la tarea, ¿sí? Entonces, la ansiedad nos va a jugar un papel negativo, ¿no? Para nuestro desempeño cognitivo. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Además, supónganse si ustedes están haciendo una evaluación, ¿sí? Que también, bueno, todos, ya que mañana tenemos el parcial, cuando uno se pone ansioso, también nos cuesta concentrarnos, nos cuesta que la información nos venga, bueno, tenemos que poder corrernos un poco de eso, ¿sí? Respirar, hay técnicas distintas, ¿sí? Para que la persona tenga un mejor manejo de la situación, ver qué es lo que dispara también los síntomas ansiosos, ¿sí? Qué es lo que lo gatilla. Y los vínculos, a veces pueden ser nuestros pensamientos, ¿no? La manera que tenemos distorsionada de analizar la realidad, ¿sí? Los vínculos, si la persona está aislada, ¿sí? Muchas veces cuando la persona se siente sola y aislada, también aparece la ansiedad, ¿sí? Y la percepción del cuerpo, la pérdida de control corporal, la ansiedad muchas veces también se refleja por problemas físicos, ¿sí? O ciertos síntomas, aparece como síntoma también frente a ciertas enfermedades físicas. El viejismo también va a incidir, y la institucionalización también.
¿sí? Son todos factores que tengo que tener en cuenta que van a estar relacionados o que pueden generar montos de ansiedad elevados, ¿sí? ¿Qué manifestaciones clínicas vamos a observar? Bueno, preocupaciones subjetivas, por ejemplo, quejas de memoria, del funcionamiento físico, de la salud, de los vínculos, ¿sí? Quejas muchas veces también por la soledad y el aislamiento, ¿sí? Esta sensación de que me siento sola, o si me pasa algo, ¿quién me va a ayudar? Si yo estoy en casa acá sola, ¿no? Hay como muchas circunstancias que pueden generar ansiedad. Y también vamos a observar síntomas somáticos, por ejemplo, taquicardia, temblores, inestabilidad motriz, a veces podemos tener náuseas, disfagia, constipación, sensación de tener la garganta cerrada, la opresión en el pecho, ¿sí? O cabeza vacía, ¿no? Sensación como que nos pusimos en blanco. El sueño puede estar perturbado, puede haber dificultad para dormir, puede haber pesadillas, ¿sí? Por eso el sueño es otra cosa súper importante que no la podemos dejar de lado. Digo, la intervención en el sueño es clave y, digamos, cuando uno trabaja sobre el sueño no es solamente a nivel químico, por decirlo de alguna manera, también hay cosas que uno puede hacer en todo lo que se llama la higiene del sueño, ¿no? Digamos, cómo hacer un ambiente más confortable para el sueño, ¿sí? Si estamos durmiendo a la temperatura adecuada, si el espacio es muy luminoso o es muy ruidoso, si necesito un ruido blanco para dormir, vieron que es un ruido como constante, hay gente que necesita algún tipo de ruido, que si está todo en silencio le cuesta dormirse, o el tema de qué ropa utilizamos para dormir, la almohada, son detalles, pero cuando uno duerme mal también nos cambia el humor, estamos más irritables, nos cuesta prestar más atención, hay también un impacto cognitivo, ¿sí? Hay irritabilidad, por lo cual el sueño es algo que le tenemos que dar importancia, ¿sí? Trata de que la persona no se la interrumpa en el sueño, ¿no? O si es una persona que se levanta muchas veces porque tiene que ir al baño, eso interrumpe mucho el sueño. Bueno, ver cómo lo podemos resolver, pero no hacer la vista gorda frente a los problemas del sueño, ¿sí? Y lo que obviamente uno no lo maneja, lo deriva, pero sí es importante que la persona le preste atención al sueño. Después podemos también encontrar cambios hacia estas manifestaciones en el comportamiento, ¿no? Situaciones de evitamiento, de querer evitar situaciones que nos generan ansiedad, mayor repliegue para evitar estas circunstancias, o fobias específicas, ¿sí? Y acá fíjense, dice, los viejos suelen referir su preocupación por cuestiones concretas y en gran medida la ansiedad se vuelve muy clara en la lucha por el control de las situaciones que el sujeto enfrenta, ¿no? Acá vuelve otra vez a aparecer esto del control, que nosotros ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan cuando vimos la teoría del control personal? Que hablábamos de dos controles, un control primario y un control secundario. Bueno, cuando nosotros consideramos que nos falla ese control primario, ¿se acuerdan que hablamos de las acciones que yo hago sobre el medio para controlar eso, para hacer algo sobre eso y que eso tenga un efecto? Cuando falla eso, eso también nos puede generar temor, ansiedad o síntomas depresivos, la falta de control sobre el mundo, ¿sí? Es un poco lo que en psicología general vieron como la desesperanza aprendida, ¿no? Digamos, hay una cuestión donde uno, si siente que hizo un montón de cosas y las cosas no cambian, dejamos de intentar, ¿sí? Y eso nos deja a merced de un contexto, ¿no? Donde de hecho le pasaba eso también a los animales pobres que los metían en esos experimentos, ¿no? Digamos, se dejaba de intentar, ¿sí? Había síntomas depresivos, el animal dejaba de intentar porque hiciera lo que hiciera, había aprendido que no iba a generar cambios. Bueno, un poco nosotros también nos condicionamos por estas cosas. Por eso es importante detectarlo y romper esto para poder volver a tener un control sobre el mundo, ¿sí? O un cierto control, porque hay cosas que por ahí no las vamos a controlar 100%, nunca, pero digo, esto es importante tenerlo en cuenta, de que sí aumente el grado de control que la persona percibe que tiene sobre su entorno, ¿sí? Sobre su cuerpo, sobre la situación en general. Según la CIE-10, que es como el DSM, pero en la versión europea, podemos pensar que hay la ansiedad se puede dividir como en dos grandes categorías, una ansiedad primaria y una ansiedad secundaria. La ansiedad primaria es el cuadro de ansiedad en sí mismo, ¿sí? Por ejemplo, con una fobia, ¿sí? Que es más frecuente en mujeres, y su prevalencia disminuye después de los 75 años, ¿sí?
La mayoría de los casos de fobia aparecen en edades más tempranas, ¿sí? Solo algunas, sí, en un tercio de los casos, aparecen por primera vez después de los 60 años, como por ejemplo la agorafobia. Pero si no, los demás aparecen anteriores en la historia de la persona, ¿sí? El pánico es raro después de los 60 años y le afecta a personas que ya lo han sufrido de jóvenes, ¿sí? Y la ansiedad generalizada, junto con la agorafobia, son los más frecuentes, ¿sí? Eh, el TOC comienza raramente después de los 50 años, ¿sí? Lo cual no significa que no haya, pero usualmente se da en edades más tempranas también, ¿sí? Y esto que dijimos, la ansiedad interfiere en el funcionamiento de la memoria, ¿sí? Y esto es sumamente importante porque puede pasar muchísimo, ¿sí? Por ejemplo, hay una señora que atiendo yo que tiene Parkinson, que el Parkinson también se asocia con la ansiedad, eh, y que tiene dificultades para el manejo del dinero. Para algunas cosas, no para todas, pero para algunas cosas le cuesta porque se pone también muy nerviosa, era el momento, y no quiere mostrarse con errores frente al otro, entonces es toda una situación muy ansiógena, ¿no? Donde no puede responder, bueno, toma, ¿no? Y bueno, no es tomar y agarrar y de la plata y porque no sabes quién es el otro, ¿no? Puede no ser una muy buena persona y hacer un cambio en tu dinero, ¿no? Pero la cuestión de la ansiedad, de no poder estar revisando algo, no puede ver toda la información porque la ansiedad no le permite como focalizar la atención también, ¿sí? Entonces, son cuestiones que hay que abordar interdisciplinariamente, ¿sí? En algunos casos sobre todo. Y la ansiedad secundaria tiene que ver con el resultado de otro cuadro, por ejemplo, en el inicio de una demencia, ¿sí? En el delirium, que después lo van a ver la semana que viene, que no es una demencia, es un cuadro clínico, pero que uno de los síntomas está la ansiedad, ¿sí? Eh, entonces yo tengo que tener en cuenta si la ansiedad es un cuadro en sí mismo o responde a otro cuadro anterior, ¿sí? Eh, También tengo que dar cuenta si no es eventualmente causado por alguna cuestión física, ¿sí? Porque lo que van a observar, por ejemplo, en el delirium, si la persona tiene una hipoglucemia, le baja muchísimo el azúcar, la persona va a tener un momento de confusión, puede delirar, ¿sí? Y puede estar más ansioso, y en realidad lo que es un cuadro de delirium, ¿sí? La persona necesita tener normalizados sus valores de la glucemia. Entonces, esto es importante también ver si no hay alguna causa física, porque es algo que se observa bastante, sobre todo en personas mayores, no es algo exclusivo el delirium, ¿sí? De personas mayores, pero se da con mayor asiduidad de alguna causa física, ¿sí? Alguna infección, a veces aparecen cuadros confusionales y después uno dice, che, acá hay algo, ¿no? Alertar y hacer un examen clínico a ver qué es lo que está pasando. A veces hay ciertas patologías que aparecen como delirium, ¿sí? Y uno cuando hace el examen médico observa después que hay alguna cuestión particular. Incluso el COVID, nos ha pasado en una residencia de una señora que apareció un cuadro confusional y en realidad era un COVID, pero no apareció como con los síntomas clásicos de la Omicron, por ejemplo, ¿no? Digamos, sino que aparecía más con un cuadro confusional. Eh, por eso es importante este cuadro, ¿sí? Que después lo van a ver, pero se los tiro como para que ya lo vayan por lo menos teniendo fresco. Y siempre analizar el contexto de la persona, tratando de ver también los factores etiológicos que pueden estar presentes, ¿sí? Y que la persona reconozca también qué cosas le gatillan la ansiedad, ¿sí? La psicoeducación también es clave en todas estas cosas. Bueno, ¿qué abordaje podemos hacer? El mismo que mencionamos en el sentido de que puede ser un abordaje tanto psicoterapéutico, farmacológico, como de apoyo social, ¿sí? Las tres patas van a ser importantes, ¿sí? Hay otras escalas, por ejemplo, la escala hospitalaria de ansiedad y depresión, que se suele tomar en estos espacios, donde se evalúa también con preguntas eh, acerca de, por ejemplo, si me siento tenso o nervioso, si sigo disfrutando de las cosas como siempre, si siento una especie de temor como si algo malo fuera a suceder, ¿sí? Hay como distintas preguntas, la persona tiene que marcar el grado, ¿sí? Y luego se puntúa, ¿sí? Para ver si hay síntomas ansiosos o depresivos, ¿sí? Fíjense que están los rangos acá, normal, probable,
¿sí? O que directamente ya hay de ansiedad y depresión, ¿sí? La D corresponde a depresión, la ansiedad, se contabilizan los puntos y esto de alguna manera nos arma un cuadro de situación, ¿sí? Es un instrumento de screening, ¿sí? Después uno puede completar con otras escalas, pero a grandes rasgos nos permite tener de una manera bastante rápida un poco sobre esta información, ¿sí? Bien. Y finalmente vamos con la última parte, la hipocondría. Lo que vamos a encontrar acá es que muchas veces no necesariamente es que la persona se inventa que le duele o que tiene algo, ¿sí? Muchas veces son dolores o situaciones que la persona realmente siente, pero que por ahí le da una interpretación mucho mayor, ¿sí? A veces es una excesiva atención en el cuerpo, ¿sí? Entonces cualquier cosa que uno siente en el cuerpo es pensado muchas veces como algo patológico, ¿sí? Entonces pueden tener muchas visitas a la guardia, al médico, ¿sí? Hacerse estudios y no encuentran nada. Por eso es importante también el historial, ¿no? En este punto. Eh, Esto se observa tanto en hombres como en mujeres y sobreviene generalmente después de los 50 años, ¿sí? Hay casos de antes también, no es que sea solamente después de los 50. La persona está convencida de tener una o varias afecciones, ¿sí? O chances de tenerla. Y expresa quejas múltiples, ¿sí? De dolores, de sensaciones, que se da de manera repetida. A menudo, esto que decíamos, ¿no? Alimentado por sensaciones o signos físicos normales o anodinos, ¿no? Por ejemplo, tener gases. Entonces tenés la panza, que te sentís medio mal, y la persona ya percibe que eso puede ser otra cosa, entonces se va a la guardia, ¿sí? Hay como una sensación, que esto también muchas veces se liga con la ansiedad, ¿sí? Y con la depresión, digamos, la hipocondría puede estar acompañando estos cuadros, donde hay una excesiva tensión en el cuerpo, ¿sí? Esto puede ocurrir también porque por ahí hay una carencia de también otras actividades, ¿no? Personas que por ahí, digo, como factores de riesgo, que se sienten solas, que están aisladas, ¿sí? Todo esto es un caldo de cultivo para que aparezcan estas cuestiones, ¿sí? Eh, pero eso es importante. Que haya una queja hipocondríaca no excluye que haya enfermedades reales o que realmente le esté pasando algo, ¿sí? Eh, Sobre todo en personas donde hay pluripatología, ¿sí? Eh, Bien, algunos piensan que la hipocondría es un síntoma de la depresión, ¿sí? Y hay una excesiva tensión en el cuerpo y en el funcionamiento de ese cuerpo, ¿sí? Pero puede haber otras causas, ¿sí? Que por eso hace que uno separe este cuadro y no lo ponga como síntoma exclusivamente, ¿no? Sino pensarlo como un cuadro que después en cada situación o en cada persona particular se va a dar de alguna manera específica, ¿sí? Krasojevich lo que menciona es que la hipocondría podría tener una alta función adaptativa en el sentido de que le permite desplazar la ansiedad hacia una enfermedad imaginaria que pareciera darle un papel más aceptable socialmente. Por otro lado, permitiría una expiación de sentimientos de culpa por el malestar que siente con su entorno y por último implicaría un goce autoerótico por los cuidados corporales que se brinda. Es una mirada que hay sobre la hipocondría, pero lo que sí podemos pensar también es que muchas veces hablar del cuerpo es lo que le permite a la persona vincularse con otros. ¿Vieron esas personas que por ahí tienen como una excesiva, que los temas desde los cuales habla con los otros es a partir del cuerpo? ¿No? Y hoy no me dolió, hoy me dolió, hoy me tomé esto, ¿no? Como que es la manera que tienen de vincularse con los otros, porque quizás no hay otras cosas de las cuales vincularse. Por eso es que cobra un valor central esta cuestión del cuerpo. Acá también es importante, digo, en el sistema de salud, ¿no? Si hay una persona que viene repetidamente a consultar y no se le encuentra nunca nada, de también poder hacer una derivación, ¿sí? A psicología, o digamos, como para tener un tratamiento sobre esto, o al menos un abordaje, eh, para que no quede solamente en una cuestión de ir siempre al médico y aprender por ahí a discernir si es algo que lo amerita o no, ¿sí? Como poder trabajar con la persona con herramientas y ver qué pasa con esa ansiedad, ¿sí? En algunos puntos más extremos, ¿sí? Olivera Puello y Pérez Taucía lo que dice es que las ideas delirantes
relativas a cuestiones somáticas son frecuentes en adultos mayores. Las ideas hipocondríacas pueden cristalizarse en ideas estructuradas, ¿sí? Que permanecen en el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, hay cuestiones ¿qué es lo que lo puede desencadenar o digamos que pueden ayudar a que esto aparezca? Cambios físicos asociados al proceso de envejecimiento, la pluripatología, porque es verdad que uno tiene más probabilidades de desarrollar cierto tipo de enfermedades en ciertas etapas vitales que en otras, pero no significa que uno las vaya a desarrollar, ahí también va a incidir nuestro estilo de vida, ¿sí? Nuestra alimentación, el acceso a la salud, etcétera, etcétera. La pérdida de familiares y seres queridos, la carencia de actividades importantes, la vivencia de un descontrol psíquico, ¿sí? Acerca del propio cuerpo o incluso la idea de muerte, ¿sí? Entonces, esas cuestiones pueden ser, digamos, factores que hay que tener en cuenta alrededor, ¿no? De la hipocondría. Y hay algunas versiones más extremas, como el síndrome de Cotard o el síndrome de Ekbom o delirio de parasitación. ¿Qué implica cada uno de estos? Bueno, el síndrome de Cotard aparece como una forma bastante extrema de la hipocondría, donde la persona por ahí niega que tiene ciertos órganos, ¿sí? En el cuerpo o de ciertas funciones vitales, ¿no? Si bueno, yo estoy acá pero no tengo corazón, no lo tengo. Estoy hablándole con ustedes, pero yo no tengo, ¿no? Digamos, como cuestiones más extremas, ¿sí? Y el de parasitación tiene que ver con que la persona piensa o cree que está infectada, ¿sí? Por insectos, ¿sí? Gusanos, lo que fuese, y muchas veces la persona se rasca y eso genera lesiones, ¿sí? Este, y es un delirio que, bueno, puede perdurar en el tiempo y cronificarse. Pero bueno, son las versiones más extremas, ¿sí? No son las más comunes, pero que está bueno también tener una alerta, ¿no? Frente a esto, si algo de esto se puede llegar a observar. Bueno, y hasta acá creo que llegamos en esta primera parte. Voy a dejar de compartir, así nos vemos un poquito. Bien, bueno, entonces como para repasar lo que vimos acá, estuvimos trabajando todo lo que es depresión, vimos las particularidades de la depresión en las personas mayores y trabajamos lo mismo tanto para la ansiedad como para la hipocondría, ¿sí? Lo interesante de esto es poder que ustedes tengan en claro cuáles son los síntomas, porque si ustedes tienen en claro, sobre todo para esta segunda parte de la materia, ¿no? De tener en claro cuáles son los criterios diagnósticos, eso es lo que nos permite justamente empezar a pensar en algún tipo de diagnóstico, cuando ustedes vayan leyendo un caso, lo vayan analizando, ¿sí? Porque ustedes, si observan, van a encontrar que muchas veces hay síntomas repetidos en los distintos trastornos. Entonces, ¿cómo diferenciamos que sea una cosa y no la otra? Ven, cuando uno lee algo medio fantasía y dice yo tengo todo, ¿no? Porque uno lee y es todo. Bueno, ahí uno tiene que empezar a entrenar, ¿no? La mirada, la observación, saber hacer las preguntas adecuadas para poder recabar la información y poder armar ese rompecabezas, ¿no? Porque en parte es esto, es como uno va construyendo, por eso uno habla de un diagnóstico presuntivo, ¿no? Porque uno presume, tiene una hipótesis diagnóstica, que después tiene que ir viendo, ¿sí? Cómo se desarrolla. Pero es importante que ustedes a partir de ahora, todo lo que vayan viendo, vayan observando cuáles son los criterios diagnósticos, si los cumple o no los cumple, ¿sí? Para ir armando la hipótesis de qué cuadro se adecua mejor para ese caso. Y cuando no tengo información, si yo conozco los indicadores, puedo hacer preguntas para buscar esa información y ver si entra o no entra o tengo que pensar otra cosa, ¿sí? Porque esto también es importante, saber hacer las preguntas pertinentes, ¿no? ¿Qué información me falta? ¿Qué información yo necesito saber para hacer ese diagnóstico? ¿Sí? Bueno, ¿hay alguna pregunta con esta primera parte? La idea es, bueno, podemos hacer el recreo ahora y a las 11 en punto arrancamos de nuevo, va a estar Ricardo, van a ver la parte de duelo, ¿sí? Y cuando termina, vamos a dedicarle un tiempo para, si hay preguntas, ¿sí? Para hacer un repaso, si tienen... Aprovechen ese espacio, más que nada si ustedes tienen preguntas, si hay un tema que no lo terminaron de entender, si hay alguna duda, o si pensaron un ejemplo y quieren ver si es el adecuado, como para ver si entendieron la teoría, o no sé, ese espacio lo construimos más colectivamente, ¿sí?
y seguramente, bueno, terminaríamos antes, no importa con eso, pero la idea es que ustedes tengan ese espacio también de pregunta para el parcial. ¿Les parece? Buenísimo, profe. Bueno, hacemos el cortecito acá y a las 11 en punto nos reencontramos. Gracias. Gracias, profe. De nada.